Muy buenas tardes con todos y todas ustedes. Un jueves más para llevarles, como siempre, temas de interés para usted y su familia. Recuerde que todo el tiempo estamos trabajando en beneficio de educar al paciente y a la comunidad en temas sobre su cuidado y control de la salud. Como saben, nos especificamos un poco en el tema de diabetes y la tarde de hoy tenemos una invitada muy especial que nos acompaña desde Venezuela. Es la doctora Sara Brito. Ella es médico especialista en medicina interna y endocrinóloga. También es la presidenta de FENA Diabetes en Venezuela, que es miembro de la IDF de la región SACA. Realmente estamos muy contentos, Sarita, de poderte tener esta tarde y poder conversar un tema tan interesante como es el tema de la diabetes en el adulto mayor. Bienvenida. Bueno, buenas noches, de verdad es un placer. Muchísimas gracias por tu invitación, Fernanda. Me encanta estar aquí con ustedes. Primera vez que, bueno, que voy a estar así compartiendo con los ecuatorianos a través de este medio. Y bueno, de verdad muchos cariños desde aquí, desde Venezuela, todo lo mejor. Somos países hermanos y siempre somos muy queridos unos con otros. Así que muchísimas gracias por la invitación. Gracias, muchas gracias, Sarita, por aceptarla y sobre todo por querer compartir un tema que yo sé que te apasiona, que es la diabetes en el adulto mayor. Durante muchos años te has enfocado en el trabajo con los adultos y yo creo que es muy importante que vayamos un poco encaminando a las personas que nos están escuchando en cómo se maneja este tema. ¿Por qué hablar de la diabetes y puntualmente en el adulto mayor? Comencemos con esta pequeña interrogante que tenemos la tarde de hoy. Bueno, la diabetes tiene siempre mucha tela que cortar, tiene mucho tema del cual hablar. Ya sabemos que en la última publicación de la IDF hay más de 400 millones, 463 millones de personas diabéticas en el mundo y de esa un porcentaje muy importante son adultos mayores. Se considera que hay más de 100 millones de personas adultos mayores, que uno de cada cinco de personas mayores de 65 años pueden ser portadores de la condición de diabetes o de diabetes. Eh, Hay muchas causas por las cuales el paciente a medida que avanza en edad, a medida que se presenta el proceso de envejecimiento, es más susceptible a padecer de diabetes, pues a tener diabetes, a tener sus valores alterados de glicemia, bien sea en forma de prediabetes, o sea, se considera que un 25% de los mayores de 65 años pueden tener diabetes y hasta un 50% pueden tener prediabetes. ¿Cuáles son las condiciones que los hacen más susceptibles? Bueno, los cambios en el estilo de vida son ya más sedentarios, generalmente la frecuencia y la intensidad de la actividad física disminuye o lo que es la actividad diaria al pasar a ser jubilado, pues disminuye. También hay muchas condiciones asociadas a cambios hormonales que se producen a esta edad. Disminuyen algunas hormonas como las hormonas sexuales, la testosterona en el hombre, los estrógenos en la mujer, y también se produce disminución de la hormona de crecimiento y del IGF-1. Y el paciente precisamente como consecuencia de estos cambios hormonales y del envejecimiento, que es un proceso fisiológico, pues tiene cambios en su composición corporal. Y eso hace que tenga menos masa muscular y más contenido de grasa. Y eso también predispone a la aparición de la diabetes. Eh, claro, eso va a ser muy variable de una persona a otra. O sea, cómo llegas a la vejez va a depender mucho de cuál ha sido tu condición de vida, cómo ha sido tu nivel, qué tanto de ejercicio has hecho, si te has cuidado, cuál ha sido tu tipo de dieta. Pero en líneas generales hay una mayor predisposición a que con el envejecimiento aparezca la diabetes. Y también, sobre todo, si hay condiciones de riesgo, pues un paciente mayor de 65 años que tiene carga genética, que tiene una carga genética para la diabetes, que tiene antecedentes familiares, que además tiene sobrepeso u obesidad, que es hipertenso, de mujeres que han tenido niños muy grandes durante su periodo fértil, que han tenido niños que uno llama macrosómicos, que son niños de más de 4 kilos 500 o 5 kilos,
o mujeres que han sido diagnosticadas con síndrome de ovario poliquístico. Hay muchos factores que predisponen y que van a hacer aún más frecuente la aparición de diabetes en esos grupos en especial. Por eso hay que tener en cuenta las personas cuando llegan a cierta edad, si tienen factores de riesgo importantes, deben pesquisarse para el diagnóstico de diabetes. Sería una de las recomendaciones más importantes que ustedes que nos están escuchando deben seguir. Llegamos a cierta edad y debemos hacernos pruebas para un diagnóstico de diabetes. ¿Qué pruebas podríamos recomendar a las personas que nos están escuchando o a los profesionales que hagan a las personas que superan esta edad? Bueno, sabemos que de pronto una glucometría, pero quizás habrá otras pruebas también importantes que realizar. Sí, bueno, toda persona se recomienda en personas con factores de riesgo, incluso por encima de los 45 años, más jóvenes. Recordemos que hay muchas personas que incluso antes de los 65 años van a desarrollar la diabetes. Entonces, a todas esas personas que tienen factores de riesgo o cuando se llega a una edad que tú sabes que ya pues aumenta la posibilidad de padecer diabetes, debe hacerse un chequeo general, ir primero al médico. No se debe hacer un autodiagnóstico, sino lo ideal es que vaya al médico, que haga una consulta general, que el médico lo pese, que el médico lo mida, que el médico le mida la circunferencia de cintura, que es muy importante desde el punto de vista pronóstico en aparición de diabetes, porque aparece el síndrome metabólico y eso puede llevar, y la resistencia a la insulina, y eso puede llevar a diabetes. Entonces el médico debe pesarte, medirte la talla, ver cuánto es tu índice de masa corporal, si tienes sobrepeso u obesidad, si tienes circunferencia abdominal aumentada, la de la panza, como dice Bebs, bueno, entonces pues tienes más riesgo. Debe tomarte la atención. Es muy importante saber si eres hipertenso, que es una comorbilidad muy frecuente que aparece en nuestros pacientes ya de cierta edad y que tienen pues la posibilidad de desarrollar diabetes. Y bueno, entonces el médico, una vez que evalúe todo ese examen físico más los antecedentes que tú tienes y los probables síntomas que puedes tener, siempre se pide un chequeo de rutina que incluye glicemia, que incluye perfil lipídico, es muy importante, el colesterol, triglicéridos, HDL, LDL, todo lo que es las grasas en la sangre. Va a incluir también una hematología, va a incluir función renal, urea, creatinina, que es otra cosa que puede deteriorarse a medida que transcurre la edad y que tú tienes que conocer cuál es el estado. Entonces, lo ideal es ir al médico, hacerse un chequeo, ¿ok? Completo, que incluya la evaluación del médico con su historia clínica, con sus antecedentes y con toda la sintomatología que pueda tener y el perfil de laboratorio. El laboratorio es el mejor para diagnosticar diabetes. Bueno, aquel que incluya glicemia en ayunas. La glicemia en ayunas es básica. Pero si hay sospecha o si acaso esa glicemia en ayunas sale alterada, lo ideal es hacer una carga de tolerancia glucosada con 75 gramos de glucosa y volver a medir la glicemia a las 2 horas. Hay unos valores normales. La glicemia en ayunas o basal debe estar por debajo de 100 miligramos por decilitro. Y después de una carga de 75 gramos a las 2 horas debe estar por debajo de 140. Si la glicemia en ayunas está por encima de 100, pero por debajo de 126, se habla de prediabetes o de glicemia en ayunas alterada. Si la glicemia postcarga está entre 140 y 200, o sea, sin llegar a 200, se habla también de una prediabetes o glicemia postcarga alterada. Ahora, si ya la glicemia en ayunas está por encima de 126 o la poscarga por encima de 200, se hace el diagnóstico de diabetes. Otro parámetro importante que se puede medir es la hemoglobina glucosilada, ¿ok? Que esa cantidad de glucosa que se pega a los glóbulos rojos y que nos permite evaluar cómo han sido los valores de glicemia en los últimos 2 o 3 meses. En Latinoamérica y en la mayoría de nuestros países, por lo menos en mi país es considerado así, no se considera que la hemoglobina glicosilada debe utilizarse para diagnóstico, sino solo para seguimiento, porque no están estandarizados los métodos, ¿ok? En Estados Unidos sí. En Ecuador pasa exactamente lo mismo. No, no podemos utilizarlo como un elemento de diagnóstico la hemoglobina glicosilada. Sí, es mejor, pero para
control, sí, la hemoglobina glucosilada es la que está asociada a los mayores trabajos epidemiológicos para ver el control de la diabetes y la probable aparición o no de complicaciones. Pues. En todo lo que tú has acabado de decir, tenemos que sumar el tema ya de los factores medioambientales o sociales, o lo que nosotros llamamos los hábitos de vida, porque recordemos también que el adulto mayor baja su carga de justamente laboral o baja su carga de social, ¿no es cierto? Ya comienza a restringir un poco más esta parte y esto también genera el sedentarismo. Creo que debemos hablar también de esos factores que pueden también ser desencadenantes de una diabetes en el adulto. Sí, definitivamente. Hay una epidemia de diabetes en el mundo y hay un aumento de los casos de diabetes, incluso a edades mucho más tempranas, porque nosotros cambiamos nuestros hábitos. Y nuestros hábitos ahora, pues, están constituidos por una dieta que generalmente es muy rica en calorías, con una cantidad de alimentos procesados, ricos en grasas saturadas, muy ricos en azúcares, ¿ok? Muy concentrados en azúcares. Se acostumbran nuestros niños a tomar refresco, a tomar jugos envasados, a consumir dulces, a veces el premio para los niños y para los adultos también, cuando llegan a cierta edad, es darle un dulce. Pero esos costumbres, si tú tienes una carga genética y si tienes ya un sobrepeso, pues es mucho más probable que se desencadene una diabetes. Sí, nuestros hábitos nutricionales son muy importantes y creo que gracias a Dios, más recientemente con todo este boom de las casas gastronómicas, de los chefs, pues se ha ido ampliando como el espectro que la gente puede consumir en la alimentación. La gente ha entendido que hay dietas mucho más saludables con productos naturales, con aquellos que tú obtienes naturalmente de la tierra o bueno, o del animal, si en el caso de algunas proteínas, pero que no vienen procesadas, porque los productos procesados no es solo la cantidad de azúcar y la cantidad de grasa que tienen, sino que tienen una serie de elementos que se ha visto que aumentan la resistencia a la insulina, como pueden ser preservativos que llevan, o sea, los que te permiten conservar el alimento, los colorantes, hay mucho químico asociado a todos estos productos procesados. Entonces, una de las formas en las cuales incluso se está tratando de actuar a nivel de la colectividad es tratar de revertir ese proceso y volver a la alimentación más natural, sobre todo en la cual haya una gran cantidad de vegetales y frutas en la dieta. Ahora, lo otro, por supuesto, es la actividad física. No solo las personas mayores, sino todos nos hemos acostumbrado a unos hábitos en los cuales el carro se saca para ir a comprar el pan, a veces que queda 2 cuadras la panadería, tú nunca subes las escaleras, sino tú te vas en el ascensor, a veces hay rampas eléctricas, entonces todas esas cosas hay que venirlas revirtiendo. Uno lo ve que en los países del norte de Europa, por lo menos, a mí me impresionó mucho y uno ve que ellos están revirtiendo esa situación. Se desplazan caminando, se desplazan en bicicleta, y ese es otro de los métodos que los países pueden desarrollar para tratar de favorecer la actividad física, que son las caminerías, las ciclovías. Aquí han puesto recientemente parques como con algunas máquinas, porque ahora se sabe que no es solo hacer ejercicio aeróbico, claro, todo lo que tú te muevas es beneficioso, todo. El ejercicio programado, pero también lo es el caminar para ir a hacer compras, el subir las escaleras hasta donde tú puedas, el moverte todo el tiempo, el no permanecer largas horas de tiempo sentado, y después viene el ejercicio, pues que debe existir y más en el paciente ya adulto mayor. O sea, el adulto mayor debe programarse ya conociendo los riesgos que tiene a mantener una actividad aeróbica, que pueden ser caminatas, natación, si juega tenis, si juega golf, excelente, porque bueno, eso la gente lo además lo disfruta. Pero también ejercicio de resistencia muscular. Es importante que el paciente, bueno, que el paciente no, que la persona adulto mayor haga ejercicios de resistencia y haga ejercicios de equilibrio, que los puede hacer a través de algunas disciplinas como el yoga, el tai chi, que también gracias a Dios se vienen como propagando entre nuestra población, que eran más de los asiáticos, pero que ahora
nuestras personas mayores sobre todo, lo están tomando como una medida de protección de su salud. Y uno lo ve en los parques, la gente haciendo tai chi, la gente haciendo yoga o haciendo gimnasia, haciendo ejercicios con ligas, todo eso es muy importante. Sí, y eso es básico porque realmente, además de ayudar y apoyar a la parte física del organismo de las personas, también les ayuda a su parte emocional. Lamentablemente, el tema del COVID, el tema de la pandemia, ha limitado esas reuniones, esos espacios de socialización entre los adultos, adultas mayores, que de alguna u otra manera se mantenían activos. Por ejemplo, aquí en Cuenca tenemos los grupos de jubilados que llaman, que son las personas que ya pues cumplieron su cierto tiempo en el trabajo y se retiran por la edad, entonces ellos reciben su pensión, su jubilación, como le decimos, y pues han logrado hacer estos grupos donde que están activos, iban de viajes, se reunían a hacer ciertas actividades, recibían terapia ocupacional y diferentes espacios, pero esto se ha visto limitado. ¿Y por qué traigo a colación esta situación? Porque no sé si les pasa igual a ustedes en Venezuela, pero a nosotros nos pasa mucho que nuestros adultos mayores dicen tener diabetes emocional. Entonces, sabemos que esa diabetes no existe y es bueno que sea explicado desde el punto de vista de una experta como tú. Bueno, sí, la diabetes emocional no existe, pero sin embargo, la secreción de ciertas hormonas, ¿ok? Como son las catecolaminas, como son algunas de las hormonas que se secretan cuando tú estás estresado, pueden favorecer la elevación de los niveles de glucosa, ¿ok? Pero la gente no se va a hacer diabética, no va a adquirir la condición de diabetes porque está estresada. Deben haber muchas otras condiciones. Lo otro es el estrés que ya no es emocional, un estrés quirúrgico, por ejemplo, cuando el paciente va a ser sometido a una operación, eso puede desencadenar una hiperglicemia, pero es algo que ya venía latente y que a lo mejor no había sido diagnosticado. Muchos pacientes son prediabéticos o mantienen niveles de glicemia que ya están casi en la parte de diabetes, pero pues no dan mayores síntomas, que eso es otra cosa importante de decir. El paciente adulto mayor, la diabetes generalmente aparece de manera más larvada, más lenta, pueden pasar incluso años antes de que sepa que es diabético, o que es portador de la condición de diabetes. Entonces es importante que él se perciba los pequeños cambios que pueda tener, pérdida de peso o que está como más cansado, más débil, visión borrosa. Y a veces ya pues unos síntomas más floridos como es el aumento del volumen urinario o la sed, que ya lo deben alertar de que ya sus valores de glicemia son francamente elevados y que está corriendo con una condición que le va a traer complicaciones si no se hace un control adecuado. El paciente que ya es diabético cuando llega a la edad de adulto mayor, que ya viene siendo diabético desde antes de los 65, generalmente evoluciona más tórpido, pues porque ya tiene años evolucionando con la diabetes. Si no se ha controlado bien, puede tener ya complicaciones presentes que van a aumentar el deterioro que se produce por la edad. ¿Ok? El adulto que ya aparece después de los 65 años, si se diagnostica a tiempo, se trata a tiempo, acepta su condición y toma las medidas necesarias para cambiar su dieta, hacer ejercicio, generalmente pueden ser tratados con antidiabéticos orales, va a evolucionar muy bien, porque las complicaciones pues no vienen evolucionando como los que son diabéticos desde los 30, 40 años. Entonces es muy importante hacer un diagnóstico a tiempo para prevenir las complicaciones, porque la diabetes lo más, la gente a veces dice, no, yo estoy bien, pues yo no me siento nada, pero incluso valores que no son tan altos de glicemia, o sea, una glicemia que se mantiene en ayuna en 140, en 160, va a ejercer un efecto nocivo en el organismo. Una glicemia que después de una comida está por encima de 180, de 200, es nociva para la salud. Y ya se están viendo muchos trabajos que hablan de las complicaciones de la prediabetes. O sea, ya las complicaciones crónicas que se veían en la diabetes, retinopatía, neuropatía, vasculopatía, todas esas ya se vienen evolucionando desde la prediabetes. Entonces, una cosa bien importante es eso, esos adultos mayores, diagnosticarles una prediabetes y darle la importancia que corresponde, pues.
Es importante que ustedes se realicen un chequeo y un control a tiempo. ¿Cada qué tiempo debemos recomendar que una persona adulta mayor se realice un chequeo? Muchas de las veces, mientras están en el mundo laboral, mientras están activos, se hacen una vez al año por las situaciones del trabajo, ¿no es cierto? Pero muchas de las veces ya cuando entran sobre todo en la jubilación, que ya no hay esa presión, dejamos mucho tiempo para realizarnos estos controles. ¿Cuál sería la recomendación para todas las personas un momento, luego de que hayan accedido a la jubilación, por ejemplo? ¿Cada qué tiempo deberían hacerse controles médicos o controles inclusive con su médico de cabecera? Bueno, igual debería ser más o menos una vez al año. Si cuando le hacen esa evaluación no consiguen factores de riesgo. Si cuando le hacen esa evaluación el paciente o la persona tiene, por ejemplo, sobrepeso, obesidad, es hipertenso, pues es más probable que a los 6 meses se le haga un chequeo. O puede ir y no ser diabético, pero entonces tener colesterol, triglicéridos elevados, tener la tensión alta. Entonces ya ese paciente no va a volver en un año, ese paciente va a volver en 6 meses para hacerle una nueva evaluación y esa evaluación debe incluir otra vez la glicemia, porque es muy probable que ese paciente que ya tiene esas otras comorbilidades y que tenga factores de riesgo que pueden ser familiares o antecedentes ya de que ha hecho alguna glicemia elevada en algún momento, por ejemplo, las mujeres que hacen diabetes estacional. Las mujeres que hacen diabetes estacional saben que tienen un mayor riesgo de desarrollar diabetes. Por eso también deben medirse cada cierto tiempo. Yo digo que lo prudente es una vez al año. Si en esa evaluación que le hacen a un adulto mayor todo está normal, pues vendría un año a hacerse sus exámenes. Pero si hay algo alterado, ya el médico le prescribirá una evaluación más frecuente. ¿Recuerdan ustedes que a su adulto o adulta mayor dentro de casa debemos darle la importancia que requiere? Y la importancia no es solo en el control y cuidado de su salud, que a veces sí estamos muy pendientes, porque queremos evitar justamente este dolor, pero debemos también darle importancia, por ejemplo, en el tema de la preparación de los alimentos, escuchar su criterio, sus deseos, sus gustos, porque también esto ayudará a que se adhiera de manera correcta al tratamiento. También recordemos que debemos cuidar su salud mental, su salud emocional. Son personas que estuvieron acostumbrados a un ritmo, a un estilo de vida y que muchas veces por las circunstancias tienen que dejar eso, a veces de un día para otro. Así como necesitamos periodos de preparación para ciertas cosas, también los adultos mayores deberían tener estos periodos para poder cambiar de una actividad a otra, ¿sí? De una actividad laboral, de una actividad social bastante intensa a un descanso, a una nueva etapa de la vida, donde que necesitamos tener otro tipo de cuidados y otro tipo de actividades. Esto no quiere decir que vamos a dejar de hacer las cosas que nos gusten. Y a nosotros como familiares nos toca ese acompañamiento de acuerdo a las edades. Es muy importante recordar esto, Sarita, a las personas que nos están escuchando, porque muchas veces nuestros adultos, adultos mayores, son relegados a un espacio, a un cuarto, a un lugar, donde que ellos van perdiendo ese sentido de pertenencia y que pues a veces también les causa, esto también puede desencadenar, como tú decías, un tema de una diabetes si es que ya hubiera un factor, si es que ya hay factores de riesgo internos en el organismo. Sí, en la evaluación del adulto mayor y no solo para diabetes, sino para cualquier condición que pueda aparecer a esta edad, hay que hacer una evaluación muy completa, integral, que abarque la parte cognitiva, ¿ok? Acordémonos también que a medida que avanza la edad, la persona puede tener un deterioro cognitivo, que también puede hacerse cierta prevención, pues, tratando de mantenerse activo mentalmente, lectura, juegos de mesa, juegos de memoria, todas esas cosas es bueno practicarlas, mantener un entorno social, el tener un entorno social, el mantener los amigos, ayuda a mantenerte mentalmente coherente y activo, pues en buena condición. Después, la condición física de la persona, cuál es su peso, si está desnutrido, si está muy delgado o si más bien tiene sobrepeso. Uno tiene que tratar de llevarlo a una condición en la cual no tiene que alcanzarse un peso ideal, que eso ha perdido un poco pero sí un peso adecuado para mantenerse saludable. Y también, bueno, como si mantiene su equilibrio,
que eso es una cosa importante de evaluar, si mantiene su masa muscular, que se mantenga haciendo ejercicio. Y la otra parte es la parte afectiva, como tú dices, esa parte es muy importante. Eso está dentro de la evaluación integral del paciente adulto mayor. O sea, si la parte afectiva se está cubriendo, lo ideal son estos grupos que tú mismo estabas comentando, que en muchos países se forman de jubilados, que hacen viajes, que hacen juegos, que van a la playa juntos, que hacen actividad física juntos. Pero también es necesario que la familia los mantenga en su entorno, pues que no los desplace, que no los arrume como algo viejo que ya no sirve. Gracias a Dios, yo pienso que en la actitud del adulto mayor ha cambiado en el tiempo, pues. Ha cambiado y se mantienen mucho más activos, yendo al cine, yendo al teatro, saliendo, compartiendo con amigos de la misma edad. Pero a veces se ven afectados hasta por situaciones de duelo, por ejemplo, un matrimonio en el cual se pierda uno de ellos, hay que estar muy pendiente de esa otra persona que queda, cómo es su condición afectiva. O sea, hay que estar evaluando de manera integral a estos pacientes, de verdad, o a estos individuos, porque puede no ser paciente, puede ser un individuo que simplemente está sufriendo los cambios fisiológicos asociados a la edad. Te cuento que en el mes de octubre es el mes del adulto mayor, por eso hemos decidido pues hablarles de este tema tan importante de diabetes y adulto mayor a ustedes para que también vayan aprendiendo un poquito más. Y como decía Sarita, no necesariamente si la tienen, si la tienen, contrólense y si no la tienen, prevengan para que no se desencadene. Recuerden ustedes que la diabetes no discrimina edad, entonces no porque ya pasé de un cierto límite de edad ya no me va a dar. La diabetes no discrimina, desde niños, adultos, adultos mayores, puede darnos a cualquier edad. Así es que vamos a tener mucho cuidado y mucho control en ese tema. Pero les cuento que la doctora Sara Brito hace muy poquito publicó un estudio muy interesante sobre diabetes adulto mayor y sarcopenia. Es un término que quizás para ustedes es nuevo y que justamente la tarde de hoy la doctora Sarita nos va a despejar la duda sobre este tema, que puede también ser muy prevalente en los pacientes, mejor dicho, es muy prevalente en los adultos mayores y también puede generar algún tipo de complicación en nuestro paciente con diabetes. Sí, bueno, la sarcopenia es una alteración musculoesquelética generalizada que puede afectar todo el organismo. Es más frecuente en el adulto mayor porque realmente es parte del envejecimiento también, igual que lo es el deterioro cognitivo, pero es muy variable entre una persona y otra. O sea, la sarcopenia varía entre un 10 y un 40%, dependiendo de los grupos, de la etnia, de la actividad física que has realizado durante tu vida, del tipo de alimentación que has recibido. Pero lo que sí está claro es que la condición de diabetes hace más frecuente la aparición de este deterioro muscular, que es muy importante. Antes se consideraba o se hablaba de sarcopenia solo cuando se hablaba de la masa muscular, de la cantidad de músculo que tenía. Actualmente se le ha dado más importancia a la fuerza muscular, porque la fuerza muscular es la que te permite la funcionalidad. Entonces, para hablar de sarcopenia en una persona, para hacer el diagnóstico, lo ideal es medir masa muscular, ver cómo está la fuerza muscular de esa persona y también la funcionalidad, pues. Si el paciente si el paciente se puede sentar y parar varias veces sin necesidad de usar apoyo, sin apoyarse en los brazos, si el paciente puede caminar largos periodos, o sea, puede caminar durante una cantidad de metros suficiente sin cansarse, sin agotarse. Todas esas cosas te van a permitir saber si hay funcionalidad de esa masa muscular. Porque cuando se pierde esa funcionalidad, pueden haber graves complicaciones para el adulto mayor, caída, fractura, y eso ya deteriora su calidad de vida y lo hace proclive no solo a otras complicaciones como enfermedades respiratorias, escara, trastornos de la piel, complicaciones cardiovasculares, sino lo puede llevar incluso hasta la muerte. Entonces, es muy importante y sobre todo en pacientes portadores de la condición de diabetes, evaluar la masa muscular, ¿ok? Evaluar cómo, porque tiende a perderse, se pierde más o menos por las mismas condiciones, porque cambian ya
las secreciones hormonales, disminuye la secreción de ciertas hormonas sexuales, porque ya la mujer entra en su periodo de menopausia, o porque el hombre también avanza en edad, porque también el paciente se hace más sedentario, porque come menos. A veces uno ve que el adulto mayor dice, ay, no le provoca la carne, no le provoca el pollo, entonces quieren comer una galletica. No, tiene que haber una alimentación balanceada con una adecuada ingesta de proteína. Debe mantenerse la actividad física, como dijimos, igual que para la recomendación de la diabetes, porque estas son dos patologías, se puede decir, que cada una influye sobre la otra. El paciente diabético tiene tendencia a tener sarcopenia y el paciente sarcopénico, o sea, aquel que tiene menor masa muscular y más masa grasa, tiende a hacerse diabético más rápido porque el músculo es el mejor consumidor de glucosa. Ok, el músculo consume mucha glucosa para toda nuestra actividad diaria, hasta las posiciones más sencillas, hasta el estar sentado, los músculos para sostenerte en esa posición tienen que consumir glucosa. Entonces, si esa masa muscular disminuye, hay más tendencia a que aparezca resistencia a la insulina, de que haya aumento de la glicemia que no se está utilizando de manera adecuada, también aumento del estado proinflamatorio que produce la mayor cantidad de grasa y eso predispone a la aparición de la diabetes. Entonces, cada una de las dos condiciones agrava la otra. Entonces, es una condición muy importante de diagnosticar en el paciente portador de diabetes y ayudarlo a mejorar. ¿Cuál sería el tratamiento? Bueno, el tratamiento primero es el diagnóstico, que Es se decir, puede hacer por ¿cómo se diferentes puede formas. diagnosticar? ¿Cómo la gente, las personas pueden darse cuenta que están sufriendo de esta? Bueno, la gente lo puede percibir cuando ya se siente débil, cuando siente que para pararse de una silla se tiene que apoyar en algo, cuando para subir una escalera tiene dificultad, siente que las piernas no le dan, cuando se cae con facilidad, ha sufrido una fractura porque, oye, no pudo subir el escalón, no vio la, o sea, y además, bueno, lo otro es que los diabéticos ya tienen alteraciones a veces micro y macrovasculares, ¿ok? Que además aceleran el deterioro de la masa muscular. Entonces el paciente puede tener los síntomas. Primero, que se sienta débil, como sin fuerza, que sienta que no tiene la misma capacidad física, que le cuesta subirse una escalera, que le cuesta subir una acera, que para pararse no puede. Una de las pruebas que se hacen para ver la fuerza muscular es precisamente pararse de una silla varias veces sin apoyo de los brazos. Entonces, ¿cómo puedes hacer el diagnóstico? Para medir masa muscular pueden haber parámetros clínicos, midiendo los perímetros del brazo y de la pantorrilla te permite ver si hay una adecuada masa muscular. Se habla que aquí en el brazo no debe haber una circunferencia menor de 23 centímetros y en la pierna no menor de 31 centímetros. Si es mucho menor, se puede hablar que ha habido pérdida de masa muscular o desnutrición en general. Después está la evaluación de la fuerza, que generalmente se hace con un dinamómetro que mide la capacidad de prensión que tienes en la mano. Es un instrumento muy sencillo, que tú lo que haces es como tratar de vencer un resorte y eso te da un valor, ¿okay? Que debe ser no menor de 16 en la mujer y no menor de 27 en el hombre. Y la funcionalidad la mides así, poniendo al paciente a que camine por lo menos 6 metros y ver en cuánto tiempo lo camina. Uno ve a veces el adulto mayor, ya se nota la torpeza, que camina como yéndose de lado, que va muy lento. Otra de las pruebas entonces de funcionalidad es eso de pararse de una silla sin apoyarse en los brazos. Se cruzan los brazos y se trata de pararse 5 veces. Debe lograrse si no hay pérdida de masa y fuerza muscular. Y bueno, también hay métodos paraclínicos como la densimetría, también te puede medir los componentes del cuerpo, la masa muscular o por lo menos masa magra, la resonancia magnética, ¿ok? Pero ya más costoso. Pero el diagnóstico clínico no es tan complicado. Sobre todo eso si el paciente ya tiene síntomas. Entonces, es tratar de primero diagnosticarlo y tratarlo con una dieta adecuada, con ejercicio físico y con actividad física también que lo ayude a mantener el equilibrio. Aquí hay que hacer ejercicios aeróbicos, ejercicios de resistencia y ejercicios para mantener el equilibrio.
porque el evitar las caídas en un adulto mayor es básico, es muy importante. Y se habla del síndrome de fragilidad, en el cual el paciente pues tiene esa debilidad muscular muy marcada, porque a veces, la mayoría de las veces, la sarcopenia se asocia con la osteoporosis, porque el músculo y el hueso están íntimamente relacionados. Entonces, al perderse masa muscular, la contracción muscular es un estímulo para formar hueso. Entonces, si perdiste masa muscular, te puedes caer más fácilmente, y si perdiste masa ósea, porque además tienes la osteoporosis, te vas a fracturar. Entonces ya eso ocasiona un grave deterioro, el paciente se ve disminuido en sus capacidades, tiene que ir a una operación, a veces colocarse una prótesis, pero ya eso me causa un desmejoramiento importante de su condición. Eso es justamente lo que nuestros pacientes deben saber y ustedes pueden comenzar a detectarse ustedes mismos y a tiempo. Como nos ha dicho Sarita, la idea es que ustedes reconozcan los síntomas. Entonces ya podemos hacer las pruebas, ya sabemos qué ejercicios podemos hacer en casa y si vemos que nuestra movilidad se va viendo disminuida, pues debemos ya saber que podemos estar tal vez en riesgo de un diagnóstico de sarcopenia. Pero ¿cuál es el tratamiento? ¿Es farmacológico? ¿Influye en el tema de la diabetes? ¿Altera los niveles de glucosa? ¿O es un tratamiento más suave que puede ir a la par del tratamiento de la diabetes? Bueno, el solo controlar la glucosa es parte del tratamiento para evitar el deterioro de la masa muscular, porque, bueno, el músculo necesita un alimento que es la glucosa y debe ser bien utilizada. Cuando no es bien utilizada porque hay resistencia a la insulina o déficit de insulina, ese músculo se ve afectado. Además, al mejorar el control de la glicemia, disminuyes las posibilidades de las complicaciones micro y macrovasculares. Las complicaciones microvasculares, igual que te afectan la retina y te afectan el riñón, también van a afectar la microcirculación a nivel de las masas musculares. Entonces, una cosa bien importante dentro de la prevención de la aparición de sarcopenia o del tratamiento es el control de la glicemia. ¿Okay? El control de la glicemia es muy importante. ¿Con qué lo vas a controlar? Bueno, con lo que sea necesario para este paciente. Si es con antidiabéticos orales, se ha hablado de que algunos antidiabéticos orales como la metformina pudieran, se ha visto que pacientes que usan metformina, que son prácticamente, bueno, muchos, porque es la droga con la cual generalmente se inicia el tratamiento, pueden tener una mejor masa muscular. Parece que la metformina tiene algunos mecanismos no bien aclarados que puede ayudar a, a proteger un poco con respecto a la pérdida de masa muscular. La insulina también es anabólica. Los pacientes que usan insulina, la insulina es anabólica y puede ayudar a formar masa muscular, pero tampoco podemos dar insulina en exceso para eso, porque causaríamos hipoglicemia. Es simplemente lo necesario, lo que el paciente necesite. Pero básicamente el tratamiento de la sarcopenia es la prevención, porque si nosotros llegamos a este momento o si llegamos a los 60, a los 63, a los 64, que no hay mucha diferencia con llegar a los 65, ya debemos estar cuidándonos de que aparezca esa sarcopenia. ¿Cómo? Alimentándonos bien. Las medidas son generales. Una buena alimentación con un buen suministro de proteínas, ¿ok? Y la actividad física. La actividad física es importantísima para el control de la glicemia, para el control de la tensión, para mantener masa muscular. Si tú caminas también, tu masa ósea se mantiene mejor porque la bipedestación y la gravedad ayuda a que tú formes hueso. A veces nosotros mandamos a los pacientes a colocarse unos pesitos abajo en los tobillos, que ese peso que hace que el paso sea un poco más fuerte, un poquito más difícil, si el paciente lo tolera, por supuesto, hace que se forme hueso y músculo. ¿Okay? Y bueno, meterte en estos grupos en los cuales hacen actividad física como yoga, como tai chi. Bueno, un doctor que trabajó con nosotros también en estas guías que se hizo con Bepsi, él también tiene un grupo con taekwondo. Y les iba muy bien, pues los pacientes se entrenan, claro, con ciertos cuidados, pues considerando su condición de adulto mayor, pero eso los ha ayudado no solo a compartir, a socializar, sino también a mantener su masa muscular. Pero los que más se involucran son el tai chi y el yoga porque te ayuda a mejorar tono muscular y te ayuda mucho a mejorar el equilibrio.
Qué bueno. Entonces, ustedes han escuchado, ¿podemos prevenir? Sí lo podemos hacer. Y como siempre decimos, la mejora en los hábitos de la calidad de vida son fundamentales para la prevención de todo tipo de enfermedades. Y hoy que hemos aprendido más sobre la sarcopenia, también podemos prevenirla alimentándonos de manera correcta y haciendo actividad física. No justifiquemos que la edad no nos permite. Recordemos que puede haber ejercicios o actividad de acuerdo a su edad que no le cause ningún daño a pesar de que usted tenga una o varias patologías. Recuerde que para eso esté profesional de la salud, para indicarle qué es lo que usted puede hacer en los tiempos adecuados, ¿no es cierto? Y sobre todo los ejercicios que sean recomendados para su salud. También en el tema de la alimentación, para eso tenemos a los nutricionistas o los nutriólogos que nos pueden ayudar sabiendo qué necesidades tiene nuestro organismo. Muchas de las veces generalizamos el tema de la alimentación, generalizamos el tema de la actividad física y es ahí donde que a veces encontramos inconvenientes, porque pensamos que lo que es bueno para uno también podrá ser bueno para nosotros. Debemos, así como tenemos una receta de nuestra medicación oral o de nuestra dosis de insulina, debemos también aprender a tener una receta nutricional o una receta de la actividad física. ¿Qué opinas sobre esto? Bueno, nosotros incluso antes no lo hacíamos, pero ahora en el hospital y yo también en la consulta privada estamos entregando una guía a los pacientes para hacer ejercicio, pues se le da o a veces le mandamos videos. En las redes en las redes y en internet hay muchos videos y tutoriales ya que están elaborados para el paciente adulto mayor. Y más en este periodo de pandemia se han hecho muchos videos para que el paciente sepa que en su casa también puede hacer ejercicio con cualquier cosa que tenga en la casa, con su propio peso, es muy importante, puede hacer ejercicios contra la pared, puede sostenerse sobre una silla y flexionar las rodillas y levantarse, porque eso va a reforzar la fuerza muscular en la cintura pélvica, ejercicios con los brazos, con mancuernas, que si no tiene las mancuernas, con botellitas de agua. Hay miles de opciones. Uno le ha dicho a los pacientes, bueno, si tiene un lugar en el cual le brinde condiciones de seguridad, lo ideal es que camine al aire libre, ¿ok? Que camine al aire libre y que se exponga al sol, porque el déficit, uno de los tratamientos también que no lo mencioné que se puede usar es la vitamina D. La vitamina D además generalmente es deficiente en el adulto mayor. La vitamina D suele disminuir en el adulto mayor porque la capa córnea de la piel cambia y la síntesis de vitamina D a nivel de la piel se va disminuyendo. Además, el adulto mayor sale menos, entonces se expone menos al sol. Entonces, ahorita es importante recomendarles, mire, si tiene un lugar seguro, el estacionamiento de su edificio, la cuadra donde usted vive, donde no corre riesgo de contagio, porque van a haber pocas personas, puede salir a caminar acompañado, si considera que no lo debe hacer solo, pero es caminar y exponerse al sol. Y una vez que llegue a su casa o en días alternos, hacer ejercicio de resistencia muscular. Hay miles de opciones y de verdad los pueden buscar en internet, hay muchos videos, incluso hay unos videos muy divertidos que los hacen con música, van haciendo movimientos y a la vez van cantando y la gente se motiva mucho. Hay muchas opciones ahorita de verdad que el adulto mayor debe saber, y hasta el adulto que no es tan mayor debe saber que si está en su casa debe hacer algún tipo de ejercicio. Es fundamental. Y yo creo, Sarita, que nos podemos quedar conversando toda la tarde. Tenemos casi 45 minutos hablando y nos ha pasado el tiempo volando porque yo sé que este tema te apasiona y sobre todo trabajas con tus pacientes con mucho cariño y sobre todo tratándole de tenerle saludable. Y eso es muy importante. Creo que ese es el deber y el objetivo del médico, de tratar de tener saludable a su paciente y no se diga a nuestros adultos mayores. Por eso la tarde de hoy queremos mandarles nuestro abrazo solidario gigante, desearles que durante este mes, que es su mes, espero se hayan sentido acogidos, se hayan sentido queridos y se sientan así durante toda su vida. Por eso la Casa de la Diabetes preparó este tema con una experta para hablarles de diabetes y adulto mayor, porque les consideramos de esa manera. Consideramos que ustedes deben tener un tratamiento adecuado, que deben ser atendidos de la manera correcta y que deben saber que deben estar activos, deben alimentarse muy bien y sobre todo deben seguirnos apoyando, porque la experiencia que ustedes tienen
nosotros la necesitamos para poder seguir adelante. Así es que gracias por toda su experiencia, por su trabajo y por sus ganas de salir adelante. Un abrazo a todos nuestros pacientes que nos están viendo, a todas las personas adultas y adultas mayores que nos están viendo. Sarita, para despedirnos, un mensaje final para todas las personas que nos han estado escuchando durante esta tarde. Bueno, encantada de haber compartido contigo y con todas esas personas que te siguen. Es muy importante que los pacientes se conecten a estas redes de apoyo, ¿ok? No solo las que se hacen en persona, sino estas redes de apoyo que puedes seguir de manera virtual, sobre todo en este periodo de pandemia, porque te dan educación. Y la educación no es parte del tratamiento, la educación es prácticamente el tratamiento. Si estás educado, vas a vivir mejor. La diabetes es una patología y es una patología crónica y debilitante, pero si tú la tratas de manera adecuada, ¿ok? Vas a vivir con calidad de vida, igual que cualquier persona que no tiene tu condición. Entonces, lo importante es conocerla bien, saber qué tienes que hacer, cómo te debes cuidar y sobre todo cuando llegas a esta edad, que pues dedícate a ti mismo, cuídate, cuídate desde todo punto de vista, desde el punto de vista mental, desde el punto de vista afectivo, únete con tus compañeros que sean más o menos de la misma edad, comparte actividades, comparte con tu familia, no te aísles y mantén, bueno, estos hábitos que te hemos indicado que son básicos, pues que son uno de los componentes más importantes del tratamiento, la dieta y la actividad física. De verdad, un placer, Fernanda, encantada de haber compartido contigo. Gracias por la invitación y estoy a la orden en cualquier otro momento. Pues seguro que habrá muchísimos más temas para conversar. Les queremos agradecer y solo les recordamos, no dejen de enviarnos sus inquietudes y comentarios del programa y sobre todo síganos pidiendo los temas, que los prepararemos con mucho cariño para ustedes jueves a jueves. Y también acuérdense que el Centro Médico de la Casa de la Diabetes está ya brindando su atención. Hagan sus citas si es que todavía no se han hecho su control con su médico especialista. Un abrazo, una buena tarde y nos vemos el próximo jueves, si Dios lo permite.